Hoy hablaremos sobre el caso de Kat Torres, una influencer modelo de Brasil que se hacía pasar por una gurú del bienestar, una gurú espiritual, y por este medio engañaba a las mujeres para trata de personas. Quédate para saber más sobre qué pasó y cómo terminó esta mujer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Kat Torres, la influencer brasileña, mientras nos maquillamos. Iniciaremos hablando sobre la vida de Kat. ¿Quién era Kat? Kat nace el 24 de octubre de 1992 en una favela llamada Belém, al norte de Brasil. Este barrio era muy peligroso, era marcado por la violencia. De sus padres no se sabe mucho, lo único es que su papá era alcohólico y que cuando llegaba a su casa golpeaba tanto a su mamá como a ella. Este hecho la marcó mucho y para este entonces pues ella vivía como frustrada por el hecho de que su papá siempre las estaba maltratando, era grosero, era alcohólico, y ella lo único que pensaba era en salir de allí. Su infancia fue muy dura, muy marcada por la violencia, y una amiga de ella de ese entonces, llamada Carla, su mejor amiga, declaró que ella era una persona muy soñadora, una persona que quería llegar a lo más alto, a lo más lejos, pero que todavía no tenía definido qué quería hacer en la vida, pero sabía que ella iba a ser grande, que iba a ser famosa, que iba a ser la mejor. Hago un paréntesis, para esta ocasión no sé qué maquillaje hacerme, así que voy a improvisar aquí con ustedes. Normalmente yo sé qué maquillaje me voy a hacer, en esta ocasión no. Tengo pensado hacerme un color verdecito en los ojos, así que pues vamos a ver qué sale. Pasaba el tiempo, Kat seguía creciendo y se empezó a dar cuenta de la belleza que tenía. Esta niña era muy linda, y es que la gente se lo decía todos los días, se lo recalcaba, decían que era la niña más linda, y ella empezó a creerse esto, así que empezó como este gusto por la belleza. A sus 12 años empezó a desfilar, participó en su primer desfile, en un desfile de barrio, y bueno, así inició su carrera de modelo. Inició haciendo desfiles de barrio, luego empezaba a participar por el municipio, por donde ella vivía, y luego de esto ya empezó a ser llamada a concursos de belleza un poco más grandes. En estos concursos de belleza ella empezaba a ganar, o sea, siempre era de las que ganaba muchos premios. Y es que a medida que pasaba el tiempo, Kat descubrió la manera de ganarse a los jueces, de qué decir, de cómo posar, de cómo ganarse al público, y en entrevistas ella sabía qué decir, siempre sabía qué decir, cómo posar ante la cámara, qué decir, cómo sonreír, y esto lo aprendió con el pasar del tiempo. O sea, ella no lo aprendió viendo a alguien más, sino ella solita pues vio que era lo que a la gente le gustaba, y ella empezaba a desarrollar eso como un personaje. Cuando Kat cumplió sus 18 años, recibió una oferta de trabajo que no pudo rechazar y fue llamada por la agencia de modelos Elite Model Management. Esta agencia se fijó en ella por su belleza y la querían para que modelara lencería y trajes de baño. Ella acepta el contrato con esa agencia y empieza a viajar por toda Europa, y para ese tiempo ya era 2010. Recordemos que en 2010 empezaba como el auge de las redes sociales, en especial Facebook, y ella empezó a crear sus perfiles. Ella en estos perfiles pues publicaba todo lo que hacía, a dónde viajaba, posteaba fotos, comentaba qué era lo que estaba haciendo. No era muy conocida, pero empezó a hacerse notar un poco porque se relacionaba con gente famosa, con estilistas, maquilladores, modelos muy famosas. Y para 2013 ella asiste a una fiesta. En esta fiesta le toman una foto, un paparazzi, donde ella aparece con Leonardo DiCaprio. Esa foto se riega por todas las redes, se vuelve viral, y la gente empieza a especular que ellos son pareja, que ellos tienen algo. Rápidamente empiezan a llenarse sus redes sociales de mucha gente que empieza a seguirla, a preguntarle, y es que, a ver, ella aprovecha este momento, porque claro, se hizo muy famosa, y no desmiente ni acepta que esa foto sea real, y tampoco dice si ellos tienen algo. Claro, la gente empieza a especular aún más curiosidad, y el equipo de Leonardo DiCaprio sale a hablar y dice que esta foto no es real, que Leonardo ni siquiera conoce a esta mujer, que esta foto es un montaje. Y a ver, si hay algo curioso, y es que era una fiesta que de pronto esta muchacha se hizo al lado de él, pero que él no estaba realmente con ella, que ni siquiera la conocía. Y es que dice que pues cómo es posible que un paparazzi estuviera pues en una fiesta privada.
Entonces pues se cree que en realidad sí fue un montaje, pero la verdad es que le pegó muy bien a ella. O sea, lo importante aquí fue que ella hizo fama gracias a esa foto. Después de este hecho pasó un tiempo y ella decidió mudarse de Brasil y se fue a vivir a New York. Se fue a Washington Street, se fue a esta calle, llegó a un edificio W en el piso 123, rentó este piso y pues era uno de los pisos más altos. Esta zona es muy lujosa y pues se hospeda mucha gente como famosa. Ella empezó a pagar el alquiler aquí. Este piso, bueno, este apartamento era muy lujoso. Además de esto tenía muchas habitaciones, muchos baños. Este piso era tan grande que ella se sentía muy sola y decidió llevarse a vivir dos de sus amigos. Su mejor amiga Carla, la de la infancia, y un amigo suyo llamado Luther Tuesky, que es un actor y escritor. Ellos se fueron a vivir con Kat a este apartamento. Kat era la que pagaba todo. Ella pagaba las facturas, pagaba el arriendo. Ellos no pagaban nada, simplemente pues estaban ahí como para acompañarla. Pero a sus amigos se les hacía muy raro que ella siempre pagara todo. Y es que además el alquiler de esta zona era muy costosa. Y ellos empezaban pues a pensar que realmente qué estaba pasando aquí, porque ella no trabajaba como tal. O sea, ella tenía sesiones de fotos, pero estas sesiones de fotos no alcanzaban para que ella pagara un alquiler tan costoso, y además de eso es que ella se daba muchos lujos. Tenía las mejores carteras de diseñador, la ropa más lujosa, siempre estaba con lujos. Entonces, claro, para sus amigos esto fue muy extraño, porque ella, ¿de dónde sacaba tanto dinero si no ganaba igual a lo que gastaba? Ellos pues deducieron que lo que tenía era un sugar o varios sugar que le estaban ayudando a comprarse todo esto y hasta a pagar su alquiler. Y la verdad es que bueno, ella solo salía de este apartamento a fiestas o a reuniones, y es que a ella no le pagaban por estas reuniones ni nada, simplemente iba por ocio. Entonces pues no había de otra, como que esto era lo que pensaban sus amigos. Ella en redes posteaba el esfuerzo con el que conseguía las cosas. O sea, se hacía ver como una mujer que luchaba siempre por conseguir lo que quería, que trabajaba mucho para tener tanto dinero, y su vida se veía como la vida soñada de todo mundo, la vida perfecta. Y sus amigos sabían que esto no era así, sí, porque ellos decían, ella lo único que hace son sesiones de fotos y no le pagan mucho por esto. Así que un día su amigo Luther descubrió algo, y es que ellos estaban pues aquí en el apartamento, le llega un paquete a Kat y Kat pues no puede bajar, está ocupada. Le dice a Luther que vaya y reciba el paquete por ella. Él le dice que bueno, que él va, él coge la identificación de Kat y se va. Cuando llega aquí a la portería, le entregan el paquete y él se percata, se da cuenta que este paquete está lleno de fajos de dinero, pero muchísimo dinero. Él pues queda sorprendido y él dice dentro de él que tanta plata debe ser un pago sobre algo, o sea que le están pagando a ella por algo. Pues él obviamente queda con mucha curiosidad porque era demasiado dinero, pero él sube, le entrega el paquete a su amiga y no le pregunta nada. Decide mejor callarse, no meterse, y bueno, unas semanas después Kat decide viajar a París y se lleva a su amiga Carla de viaje. Ellas pues llegan allá, empiezan a mostrar como el viaje en fotos, cómo la estaban pasando, a los lugares que iban, y todo era así como muy extravagante, con mucho lujo. En un momento Kat deja a su amiga Carla sola y le dice que se va a ir a encontrar con un hombre en un yate. Su amiga Carla pues no sabe ni quién es ni cómo se llama. Kat se va a encontrar con este hombre y al volver vuelve con un reloj Rolex lleno de diamantes. Su amiga queda pues sorprendida y le dice que de dónde sacó eso, que quién se lo dio y que por qué se lo dio. Ella le dice que no le puede decir mucho, que lo único que le va a decir es que se ve con un hombre que es un oligarca ruso, amigo de Vladimir Putin. Le dice esto y le dice que ya, o sea que no le puede decir nada más, porque realmente nadie puede saber. Pasa el tiempo, sus amigos pues no dicen nada, no siguen preguntando y no se siguen cuestionando por lo que está pasando con Kat. Para 2015 la madre de Kat fallece, esto la destroza mucho, y para rematar el hecho, ella está enferma y tienen que retirarle los implantes que ella traía, los implantes de seno. Ella pues todo esto como que toda la vez la destruye mucho, deja de comer, baja de peso, se enferma muy seguido y cambia mucho estéticamente. Y pese a este hecho, las agencias ya no la contactan, deja de recibir ofertas de trabajo como sesiones de fotos o para trabajo con marcas. Entonces ella empieza a dejar de ganar dinero. Los sugars o los hombres con los que ella se veía ya no la vuelven a llamar, o sea, todo era por su belleza. Sí, ella tenía dinero gracias a su belleza, pero como en ese momento estaba muy mal,
pues perdió todo lo que tenía. Entonces, claro, ella se encontraba en una situación muy difícil porque recordemos que donde ella vivía pues era un lugar muy costoso y no tenía cómo pagar esto, no tenía cómo pagar las facturas del lugar. Así que ella pues sí se encuentra en un momento muy difícil y decide recurrir a sus contactos. Ella había hecho muchos contactos en su vida porque ella pues en el modelaje se encontraba con actores, con actrices, modelos, maquillistas, estilistas muy famosos, y ella empieza pues a hablar con esta gente, empieza a ir a fiestas con el fin de conseguir un papel para ser actriz. O sea, ella el sueño de ser modelo ya lo había dejado a un lado y ahora quería ser actriz. Entonces quería buscar como algún productor que la contratara, y ella decide ir a estas fiestas donde se reúne toda esta gente importante. Este era como el objetivo principal de ella, y cuando ella llega a estas fiestas se da cuenta que aquí pues es otro mundo. Aquí practican mucho lo que es el viaje astral, o bueno, el viaje en ayahuasca, que la ayahuasca es como una planta que tú consumes, o no sé muy bien si es planta o la presentan en otras presentaciones, pero sé que es una planta que tú consumes y te lleva a viajes como astrales con tu ser, choques emocionales. Eso es un viaje muy fuerte y aquí lo practicaban mucho. Ella empieza a practicar también esto de la ayahuasca y empieza a olvidar el por qué llegó a esta fiesta, el por qué llega aquí, por qué recurre tanto a estas fiestas. Ella se le olvida que quería ser actriz y empieza a meterse mucho en el cuento de consumir ayahuasca y el tema de lo espiritual. Y ella en estos encuentros conoce al amor de su vida, a su pareja, Colborne Bell. Ellos empiezan a ir juntos a cultos, a sitios donde imparten todo esto de la religión, del espiritualismo, y van a charlas de un medium de Brasil conocido como Juan de Dios. Y este personaje fue muy controvertido porque tiempo después de esto lo acusaron de cometer violaciones. También empiezan a asistir a charlas de Tony Robbins, un coach de vida y de negocios muy conocido de Estados Unidos. Y aquí ella se maravilla con este hombre, ella lo ve como una inspiración para su vida y decide llevar el mismo estilo de vida y compartir lo que este hombre comparte. Y aquí es donde ella le hace una transformación en sus redes sociales y cambia de tener una vida llena de lujos, de mostrar cosas solamente de lujo, lo material, a mostrarse como una persona espiritual, a darle importancia al espíritu, a los pensamientos y los sentimientos. Y la gente empieza a seguirla aún más. ¿Por qué? Porque se sienten identificados con ella. Y ella lo que hace es que ella no va en contra de ninguna religión, sino que va de la mano de todas las religiones, respetando a todas las religiones. Y claro, esto hace que abarque más gente, porque no divide en cuanto a religiones, sino que hace que se unan. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es el espíritu, lo espiritual, de cómo se guían, de cómo van. Y es que ella en sus publicaciones comparte su historia de vida. Dice que ella pues de pequeña tuvo una infancia muy difícil y que ella logró superarlo. Entonces que si ella lo pudo superar y en ese momento se encuentra como súper bien, ellos también pueden hacerlo, que si ellos están pasando por un momento difícil van a pasar a estar bien. Para 2017 Kat saca un libro llamado La Voz, y ella pues ve la voz como su conciencia, le llama su conciencia la voz, y dice que la voz es Dios. Ella en este libro habla sobre la superación, sobre el bienestar de lo emocional, del espíritu, habla sobre todo este tema. Y destaca mucho lo de su infancia, cuenta su vida, cuenta de cómo la pasó cuando era pequeña, lo que pasó después con su madre y cómo llegó a estar ahorita plena, tranquila y con la mente muy enfocada y en paz. Y aquí como lo destacable de lo que ella dice es que ella no sabe cómo escribió este libro, que ella no recuerda cómo lo escribió, que no recuerda cómo salieron esas palabras de ella, y que en realidad ella lo escribió cuando estaba en trance. O sea que todo fue poder de la voz, de su Dios. La gente empieza a creer mucho en ella, sobre todo las mujeres, porque se sienten identificadas con ella. Porque claro, es una mujer que superó todo lo que sus traumas, y estas mujeres pues pasan por lo mismo y quieren ser como ella, la ven como admiración. Entonces muchas mujeres empiezan a seguirla en sus redes sociales, sobre todo en Instagram. Ya para ese entonces pues ya había Instagram y ella tenía muchos seguidores aquí en Instagram, en el cual ella tenía un link que los llevaba a un sitio web que ella había creado. Este sitio web que traía era un sitio web donde ella promocionaba, o bueno, ofrecía cursos sobre superación, sobre cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar traumas.
Y pues la gente empezaba a acudir a estos cursos porque claro, veían su vida como un ejemplo de superación y esa gente quería ser igual a ella. Estos cursos costaban alrededor de, es que no sé muy bien si eran dólares o reales porque no está muy bien especificada la información, pero se dice que fueron 73 reales por el curso que valía, o sea, tú pagabas la mensualidad de 73 reales. Y para la anualidad, o sea, para pagar el año, era de 700 reales. Y la gente pagaba esto, la gente lo pagaba, la gente tomaba estos cursos. Pero bueno, sin embargo, había un paquete que era como el más comprado, el que mejor a ella le iba. Y este valía 150 reales. Y esto era una reunión con Kat. Se reunían vía videollamada por Skype, se reunían donde ella los escuchaba, hagan de cuenta como una psicóloga, y ella les decía, o sea, les daba consejos, ella se hacía pasar como la mejor amiga de todos, les hablaba con un tono de voz así muy suave, muy sutil, les ofrecía como, les transmitía esta calma, una vibra muy calmada, una vibra muy buena, y la gente le encantaba esto, la gente recibía esto muy bien. Y bueno, aquí ocurre algo muy importante y es que recordemos que cuando ella estaba pequeña, cuando empezó en el mundo del modelaje, ella empezó a desarrollar esta forma de, digamos que manipular a la gente, ¿sí? De entender cómo la gente piensa, de entender qué es lo que la gente quiere o qué es lo que la gente quiere escuchar, y ella sí sabía el manejo total de la mente de las demás personas, y esto era lo que ella hacía. Y es que cuando la gente pagaba este paquete por reunirse con ella en Skype, ella daba consejos a medias, daba consejos que sí, que hacía falta. Entonces, ¿qué hacía? Daba todo a medias y convencía a la gente de que ellos tenían que volver a pagar otro paquete de estos para reunirse con ella y hablar más a fondo. O sea, ella les decía, bueno, hagan esto y me tienen que contar después cómo les fue y seguimos mejorando esta parte, ¿sí? Y ellos hacían, claro, ellos hacían esta acción y luego volvían a contactarla, y así era siempre. O sea, entonces mucha gente empezó a hacer esto, pero también había mucha gente que decía que los cursos no funcionaban, que esto no hacía nada en ellos. Entonces ella también decía en sus redes que si no les estaban funcionando los cursos era porque necesitaban algo más fuerte, ¿sí? Como hablar con ella. Entonces lo que hacía era que la gente pagara estos 150 reales para tener una conversación con ella frente a frente. Se dice que tuvo alrededor de 1000 clientes o más de 1000 clientes, y esa gente de verdad la seguía mucho a ella porque la gente que la seguía era gente vulnerable en cuanto emocionalmente, que tenían traumas, que estaban pasando por momentos muy difíciles, que venían de familias abusivas o de relaciones abusivas. Entonces ella se aprovechaba de esto. ¿Por qué? Porque la gente uno en esos momentos es demasiado vulnerable, y si uno encuentra a alguien que lo escuche, que lo apoye, que lo aconseje, uno se siente mejor. Entonces esto era lo que ella hacía, como manipular a esta gente que estaba mal emocionalmente y digamos que aprovecharse de esto, sacar dinero de esto. Su primer víctima testigo fue una colombiana de 27 años llamada Ana. Esta mujer salió de una relación abusiva, tenía una pareja pues que era muy violento con ella, y ella decide dejar esta relación e irse de Colombia para Estados Unidos con el fin de encontrar una nueva vida, nuevos ingresos y cambiar totalmente la vida que ella llevaba. Ella llega aquí a Estados Unidos y pues claro, ya en esta región, bueno, en este lugar le empieza a aparecer el Instagram de esta mujer, porque pues como están cerca, entonces ella empieza como a ver las redes de Kat, empieza como a sentirse identificada, lo mismo que pasaba con los demás. Empieza a sentir admiración por Kat y la contacta. Y Kat le ofrece pues videollamadas por Skype, perdón, y aquí ellas empiezan a hablar muy seguido, se hacen como mejores amigas porque Ana le cuenta todo y Kat también empieza a expresarle como sus pensamientos, sus sentimientos, para que Ana se sienta más familiarizada. Y es que de verdad su forma de manipulación era grande. Ella sabía qué decir y cómo tratar a la gente, para que la gente se sintiera súper bien con ella y la vieran como la mejor persona del mundo, y les daba unas frases muy vagas, o sea, las frases que ella les decía las sacaba de internet o se las inventaba, y estas frases hacía que la gente se sintiera más segura. Una de las frases más utilizadas por Kat era: el amor propio empieza cuando eliges dejar atrás todo lo que te destruye. Y el lema como de estos videos o del libro que ella sacó era: ten el amor, el dinero y el autoestima que siempre soñaste.
O sea, eran frases muy profundas, la gente, wow, las sentía como poderosas, las repetían todos los días en su diario vivir y todo gracias a que Kat se inventaba estas frases o probablemente las sacaba de internet. A medida que pasaba el tiempo, Kat y Ana se volvieron como mejores amigas, o bueno, eso le hacía parecer Kat a Ana, y es que Kat empezó a hacer que Ana se alejara de su familia, de sus conocidos. Le decía que esta gente bloqueaba su energía, le decía que ellos no dejaban que ella fuera realmente quien era, que tenía que alejarse, pero ella no lo hacía de una forma brusca. Ella sabía cómo entrar a las personas. Ella lo decía de una forma amable, de una forma razonable, que hacía pensar a Ana que sí, que ella estaba en lo cierto. Entonces Ana empezó a dejar de hablar con sus padres, dejó de hablar con sus hermanos, bloqueó a su mamá, no volvió a tener contacto con ellos y realmente no se hablaba ya con nadie. Con la única persona que se hablaba era con Kat. Para este tiempo, Kat le ofrece a Ana una propuesta y le dice que ella pues le va muy bien con esto de las redes sociales, que mucha gente la sigue y que necesita un asistente, que necesita alguien que la ayude, y que mejor que Ana, que ya conoce muy bien de ella, porque como les dije anteriormente, Kat le expresaba a Ana sus pensamientos, sus sentimientos, y claro, o sea, ya digamos que Ana sabía mucho sobre Kat. Entonces Kat le decía esto, que ella necesitaba un asistente pues que ya la conociera, que le ayudara con este tema y que ella era la persona perfecta para este puesto. Ana pues obviamente no sabía, ella estaba quedándose en Miami para ese entonces. Ella le dice pues que no sabe, o sea, como que sí quiere porque ella admira mucho a Kat, pero que no sabe. Kat, para que Ana no lo dude, le compra los boletos de avión y le dice que ya está todo listo, que aliste su maleta y que llegue aquí a su apartamento. Ana pues no tiene de otra, coge sus maletas y llega al apartamento de Kat. Ana, al llegar a este apartamento, tuvo un choque de realidad. Y es que lo que le pintaba a Kat en redes sociales o en las videollamadas no era realmente lo que pasaba allí. Y es que este apartamento estaba cochino, había reguero por todo lado, muy desordenado. Kat no se mostraba como la persona que ella había visto en estas videollamadas. Era una persona totalmente diferente. Y aquí Ana se dio cuenta que ella no venía a ser ningún asistente. En realidad empezó a ser una empleada doméstica de Kat. ¿Por qué? Porque empezó a limpiar todo, o sea, ella llegó a recoger todo lo que estaba desordenado, a limpiar el apartamento, a hacer todo lo que Kat le pedía. O sea, Kat no hacía nada por ella, sino que todo se lo tenía que hacer Ana. Que si Kat se iba a ir a bañar, Ana tenía que ir a acompañarla al baño mientras ella se duchaba, porque Kat no soportaba estar en silencio en ningún momento. Tenía que estar a toda hora hablando porque no soportaba el silencio, ella no se soportaba ni siquiera ella misma. Entonces Ana vivía para Kat. Si Kat salía, ella pues tenía que esperar hasta que Kat llegara al apartamento, así fuera a la 1, 2 de la mañana, y apenas ella llegara a recibirla súper bien, acompañarla, acostarse con ella, o sea, acompañarla a acostarse y hablar hasta que Kat se durmiera. Y Kat le decía a Ana que dormir era una pérdida de tiempo, que no era necesario que ella durmiera tanto. Y claro, Ana no podía dormir tranquilamente porque Kat a toda hora la estaba llamando. Y Ana, pues para poder dormir, lo que hacía era inventarle a Kat que ella iba a ir al gimnasio, pero en realidad no salía de la casa, se quedaba aquí en la casa, se escondía en un rincón y dormía algunos minutos mientras hacía que estaba en el gimnasio. Y es que Kat le había prometido un pago a Ana, pues claramente para que fuera su asistente. Pero en todo este tiempo, fueron 3 meses el tiempo que Ana duró aquí con Kat. Kat no le pagó ni un peso, no le pagó nada. Y cuando Ana trataba de reclamarle que por qué no le pagaba o que por lo menos le diera algo, ella se iba en contra de Ana y la manipulaba, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Que Kat sabía todo lo que la frustraba a Ana. Entonces jugaba con sus sentimientos, con sus traumas, le decía que era una manipuladora, que era una egoísta y que era una desagradecida porque ella le había ayudado a salir de donde estaba, que le había ofrecido trabajo y que de paso pues ella la estaba alimentando, que ella le estaba dando hogar. Entonces que pues sí, que no fuera una desagradecida. Esto obviamente pues destruía a Ana y Ana pues ya como que dejaba de reclamar. Ana tampoco podía irse de esta casa porque Kat la tenía amenazada. Le decía que no, que ella no se podía ir, que ella tenía guardado su pasaporte, porque cuando Ana llegó, Kat le dijo que le entregara su pasaporte y su tarjeta de identificación y sus tarjetas para que no se le perdieran, para tenerlas en un lugar seguro. Obviamente al principio pues Ana se los entregó, pero ya después no, o sea, en realidad ella la tenía reclutada en esta casa. Entonces ella no se podía escapar de esta casa porque si se iba,
Kat le dijo que ella iba a ir a la policía a demandarla, a decir que estaba trabajando ilegalmente acá en Estados Unidos porque ella no tenía papeles de trabajo. Entonces, claro, esto asustaba más a Ana y hacía que se quedara aquí, bajo el mando de Kat. Pasó el tiempo y Kat se consiguió una pareja. Esta pareja pues iba a visitarlas aquí a la casa y pues se dio cuenta de la realidad de lo que pasaba con Ana y le hizo pues abrir los ojos a Ana y le dijo que tenía que escapar. Entonces este hombre ayudó a escapar a Ana. Kat pues quedó aquí sola, no supo para dónde se fue Ana y pasó el tiempo. Pues obviamente Kat se dejó con este hombre que ayudó a escapar a Ana y ya ha pasado el tiempo, conoció a otro hombre y pues lo hizo su pareja y decidió mudarse de donde estaba. Se fueron para Austin, Texas, a una casa que era como una mini mansión. Ella presumía esta mini mansión como la casa ideal, como el sueño que siempre había tenido, porque era una casa lujosa. Pero la realidad es que esta casa no era de ella ni de su pareja, la tenían en alquiler. Y es que los vecinos de este lugar decían que ellos hace rato no pagaban el alquiler, que ya el dueño estaba pues por echarlos. Pero bueno, esto es importante que se lo guarden en su cabecita porque más adelante va a ser importante. Entonces, ya pues había pasado mucho tiempo. Kat en sus redes creció aún más gente la seguía claramente. Y pues aquí con tanta gente ella empezó a subir pues el costo de los cursos, de los encuentros con ella, empezó a tener muchísimo trabajo y para este punto ella se dio cuenta que tenía demasiado trabajo encima, que tenía que tener ayuda para esto, que ella sola no podía con tanto. Así que recurrió a hacer lo mismo que hizo con Ana, a atrapar a mujeres para que trabajaran para ella. Empezó con el mismo patrón, empezaba a hablarles muy seguido, a hacerse mejor amiga de estas mujeres porque solo eran mujeres las que ella pues envolvía y la realidad es que la mayoría que las seguían eran mujeres, hombres pues no. Entonces aquí pues ella empezó a hablar con muchas mujeres, se hacía mejor amiga de ellas, ella le contaba como sus secretos a estas mujeres para que se sintieran más en confianza. Claro, todas estas mujeres maravilladas con esta mujer porque claro, ella era una persona de admirar, era una influencer que tenía demasiada influencia. Entonces estas mujeres al tener tanto contacto con ella se sentían increíbles y creían todo lo que Kat les decía. Y así fue como envolvió a 7 mujeres, pero en realidad fueron 3 las víctimas para este momento. Estas 3 mujeres llamadas Sol, Leticia y Desire, estas 3 mujeres decidieron ir a conocer a Kat. La primera en llegar a la casa de Kat fue Sol. Sol era una mujer que vivía como en condición de calle, pero era maestra de yoga. Esto a Kat le pareció perfecto porque, claro, ella era de yoga y decía que tenían ideas muy puntuales, ideas muy compartidas, que le iba a funcionar súper bien y le pintó lo mismo que le pintó a Ana, que le iba a poner un sueldo de $2,000 para que fuera su asistente porque ella tenía mucho trabajo y necesitaba a alguien que le ayudara. Cuando Sol llegó aquí a la casa de Kat, pues se llevó la sorpresa que se llevó a Ana y es que realmente no iba a ser asistente, sino que llegó a ser criada de Kat, o sea, llegó a ser oficio. llegó a ser todo lo que Kat le pedía, que limpiara, que cocinara, que arreglara esto, que le recogiera, que le trajera, todo le hacía Sol. La siguiente mujer fue Desire, es que no sé realmente cómo se pronuncia su nombre, pero esta mujer la seguía ella desde niña, o sea, tenía esta admiración por Kat desde niña y Kat pues aprovechó también de esto. Empezó a hablarse mucho con ella, a contarle cosas, a decirle que se sentía mal emocionalmente, que se sentía muy sola en su casa, que su esposo estaba con ella, pues que ella vivía con su esposo, pero que su esposo realmente nunca estaba, que ella siempre estaba sola, que estaba enferma, que necesitaba compañía, que la compañía de Desire le iba a ayudar muchísimo. Y bueno, para Desire fue muy raro esto, pero a la vez muy emocionante que le propusiera el hecho y que se fuera a vivir con ella. Ella desde el principio pues estaba muy dudosa, no sabía si irse porque pues ella vivía con sus padres, no sabía qué hacer. Y Kat lo que hizo, como hizo con Ana para que no pensara mucho, le compró los boletos de avión y le dijo que ya los tenía listos, así que pues que la esperaba aquí en su casa. Desire no tuvo de otra y pues viajó a la casa de Kat. Cuando Desire llegó aquí a la casa de Kat, se dio cuenta que no era la única mujer, sino que habían 2 mujeres más. Sol y Leticia. Leticia ya había llegado y estas 2 mujeres ya estaban como en esto de hacer los oficios de la casa. Y Desire pues llegó y entró, bueno, cuando ella llegó las entraron a las 3 como a un cuarto donde habían muchas velas, el cuarto era oscuro y Kat llamaba a este cuarto el cuarto de brujas. Entonces aquí ella les hizo como un ritual de sanación y de unión y dijo que esto las iba a unir para siempre, que para que estuvieran bien.
Y después de esto, pues ella empezó a subir fotos de las tres, bueno, de las cuatro en total, a redes sociales, diciendo que ellas eran las mejores amigas de Kat, que se habían conectado espiritualmente, que se estaban haciendo compañía. Y las mujeres que veían estas publicaciones se sentían maravilladas, admiraban mucho a Kat, decían que Kat tenía este potencial de sanar a la gente, pero pues no, o sea, realmente nada de esto era cierto, porque estas mujeres estaban reclutadas en su casa, sin pasaporte, sin identificación, porque todo esto se los quitó Kat apenas ellas entraron al hogar. Y lo que hacían ellas eran hacer oficio, ellas no hacían nada más sino hacer oficio. Pero entonces Kat se empezó a dar cuenta que eran tres mujeres para hacer el oficio de la casa, pues como que terminaban muy rápido, como que tenían mucho tiempo libre, y a Kat esto no le gustaba. Entonces ella dentro de sí dice que la voz que es como la conciencia de ella, pero realmente dice que la conciencia de ella es la voz del Dios Supremo. Dice que la voz le habló y le dijo que tenía que sacar provecho de estas mujeres, ¿sí? Que estas mujeres tenían potencial para algo más. Decide llevarlas a un club nocturno donde estas niñas o mujeres inician a dar bailes aquí en este lugar. Inician a bailar así, o sea, hacer como striptease, pero pues no se acostaban con los hombres. Les pagaban muy bien, Desiree era la que más ganaba plata, pero a medida de que ella ganaba plata, Kat le exigía más, o sea, le decía, si tú te hiciste $1000, mañana tienes que hacerte 1500. Y claro, o sea, esto agotaba mucho a estas mujeres, porque obviamente esto era muy agotante y tener que ganarse tanto dinero, pues era agotador. Ellas ya llegaron a un punto en el que le dijeron a Kat pues que ya estaban agotadas, que ya no podían más, que esto del baile las tenía pues muy cansadas. Y yo sé que ustedes se deben de estar preguntando si realmente ellas no hicieron algo para salir de allí. Pues sí lo hicieron. Sí se fueron contra Kat, pero Kat utilizó la misma manipulación que utilizó con Ana y les decía pues que no se podían ir de acá, porque si se iban de ahí, ella iba a ir a la policía, las denunciaba, que ellas estaban trabajando ilegalmente, que lo que ellas estaban haciendo era indebido y pues que no podían irse. Entonces sí las manipulaba muchísimo, ellas tenían mucho miedo hacia Kat y lo que ella fuera a hacer, entonces no, ninguna tomaba como la decisión de salir de aquí. Pero Kat se dio cuenta que estas mujeres ya no querían trabajar así, bailando, entonces decidió una mejor forma de que ellas ganaran dinero. Ella robó de las redes sociales de estas mujeres sus fotografías y empezó a crear perfiles en páginas de escorts, de baby sugars, de damas de compañía, y creaba perfiles con las fotos de ella, ofrecía los servicios de ellas y así empezó a que las llamaran. Ellas tenían que ir al lugar a encontrarse con estos hombres, a acostarse con estos hombres, empezó pues a prostituirlas y para este punto pues claro, o sea, pobrecitas ellas, porque no podían hacer nada, no podían alegar, y el dinero que ellas ganaban, Kat lo retenía. Ella no les daba ni un solo dinero y ella les decía que ella aquí les estaba dando todo, les daba comida, techo, dormida, y que ella no necesitaba dinero para nada, porque estas mujeres solo salían a encontrarse con hombres. De resto, ellas siempre estaban encerradas en sus cuartos y Kat aquí en la casa tenía como armas por todo lado para crearles miedo, para crearles susto a estas mujeres. Entonces ella les guardaba el dinero y les decía, para cuando ustedes se vayan a ir de aquí, cuando ya no quieran trabajar más conmigo y se puedan ir, yo les voy a entregar todo lo que ustedes hicieron, solamente que se los voy a guardar como un ahorro porque ustedes no lo necesitan en estos momentos. Y así hacía siempre les recogía el dinero y ellas no tenían pues nada, ni un ahorro. Tiempo después, Sol pues se enamoró de un hombre y este hombre ayudó a escaparla de allí. Ella cuando se escapó de allí se encontró con Ana y Kat se enteró de esto, de que Ana tuvo como que ver con el escape de Sol y empezó a publicarla en las redes sociales y a decir que Ana era una desagradecida, era una mala amiga, que Kat le había brindado toda la ayuda y que ella la había jugado mal, que era una mala persona, y le dice a sus seguidores que por favor la ataquen, que se vayan en contra de Ana porque es una mala persona. Y pues claramente todos sus seguidores se van en contra de Ana, la tratan súper feo, le envían mensajes así de amenazas, o sea, muy fuerte. Y mientras tanto pues Kat seguía mostrándose en redes como una mujer ejemplar, una gurú, una mujer espiritual, seguía vendiendo sus cursos y nadie hacía nada. Hasta que tiempo después Sol y Ana deciden montar una denuncia en contra de Kat. Kat sale a hablar en redes sociales, a dar su testimonio y a responder a estas denuncias y dice que ella no tiene nada que ver, que ella es una buena persona, que todo el mundo la conoce y que estas mujeres están diciendo mentiras. Además de estas denuncias, también recibe denuncias de los padres y familiares de Leticia y de Desiree,
porque esta familia sabía que se habían ido con esta mujer. Y es que para el momento en el que esas mujeres llegaron a la casa de Kat, Kat les quitó sus celulares, no les dejó ni computador ni nada para que se pudieran comunicar. Entonces estas mujeres perdieron la comunicación completa con sus seres queridos. Me imagino que sus padres o sus familiares pusieron alguna búsqueda, panfletos, no sé, la verdad esto no lo sé, pero me imagino que sí, porque pues esta familia sabía que estas familias sabían que ellas habían ido para donde Kat, pero no supieron más de sus hijas. Entonces, después de las demandas de Ana y de Sol, las familias de estas dos mujeres también pusieron la denuncia y dijeron que Kat tenía retenida a estas niñas, a estas mujeres. Y como les dije anteriormente, Kat salió en un video a hablar y a decir que pues que no estaba pasando nada, y salió con estas dos mujeres al lado, con Desaire y con Leticia, y decía en el video que ellos eran una familia, que era una unión, que ellos estaban súper bien, que no entendían por qué la estaban difamando de esta forma, que porque las denuncias y nadie estaba en contra de su voluntad. Y ponía a hablar a las mujeres y las mujeres hablaban, y pues el público se dio cuenta que estas mujeres hablaban como cuando uno se aprende un diálogo así tal cual, o sea, como que no, sí, como que se notaba que era aprendido lo que estaban diciendo. Además de eso, las expresiones de las mujeres eran muy tensas, nerviosas, y en alguna ocasión se les vio como la cara de enojo. Entonces el público, pues, o sea, Kat pensó que al hacer este video se iba a ganar al público, no iba a pasar nada, y al contrario, el público se fue en contra de Kat porque se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente. Se dio cuenta que las denuncias eran reales. La policía tomó cartas en el asunto porque pues al ver este video como que dijeron, sí, aquí pasa algo. Un policía se fue a la casa de Kat, pero al llegar a la casa se dio cuenta que no había nadie. Y yo anteriormente les dije que se guardaran algo en la cabeza, y es que ellos llevaban tiempo sin pagar el alquiler de esta casa. El dueño de aquí los había echado porque no llevaban muchísimo, a pesar de que Kat ganaba muy bien, no habían pagado el alquiler porque realmente el alquiler era muy costoso. Y Kat no había pagado el alquiler, el dueño los echó porque se cansó de tenerlos ahí sin que les pagara, y ellos decidieron pues irse, sí, obviamente les tocó irse. Ellos iban en un carro en ese momento cuando la policía estaba aquí. Decide el policía llamar a Kat y le dice que dónde está, que él está acá en la casa de ella, que necesita hablar con ella. Ella le dice que va camino no sé a dónde, pero pues que va por carro, y él le pide que necesita hablar con estas mujeres. Ella le dice que sí, que le dé un momento y que la vuelva a llamar. Kat habla con ellas y les dice que este policía es malo, que quiere hacerles daño, que ellas van a hablar con el policía, pero necesita que las preguntas que el policía les haga las contesten solo sí, no o tal vez, que no contesten nada más, porque el policía las puede hasta meter a la cárcel. Ella les mete como estoy de la cabeza, pero estas mujeres para este punto ya desconfiaban mucho de Kat, o sea, ya no creían nada en lo que ella les decía, y dicen que ellas llevaban un teléfono aquí donde estaban grabando todo, y grabaron el momento en el que Kat les dice esto, les dice cómo responder al policía. El policía vuelve y llama, ella contesta, toma el control de la llamada, le habla súper bien, tratando de envolver al policía. El policía le dice como, ok, pásame a las muchachas. Ellas hablan con el policía y ellas responden tal cual el policía les dice. Kat les dice, sí, no, tal vez. El policía se da cuenta y se percata de que aquí pasa algo y que Kat realmente manipuló a estas mujeres. Entonces el policía vuelve a hablar con Kat y le dice, necesito que llegues a la comisaría más cercana para que podamos hablar. Kat pues claro, le toca ir. Ellos llegan aquí a la comisaría. Ella pues en el camino pues como que les fue hablando a estas mujeres, le decía lo mismo, no vayan a decir nada, solo sí, no, tal vez. Y al llegar aquí, ellas iban grabando todo con el celular. Y llegan acá y le dicen al policía como, nosotras vamos a hablar, pero si esta mujer no está aquí. El policía pues se da cuenta de que sí pasa algo aquí. Sacan a Kat y empiezan a entrevistar a estas mujeres, a investigar y todo esto, y ellas empiezan a contar todo y muestran las grabaciones que hicieron en el carro y de todo lo que Kat les estaba diciendo. Inmediatamente el policía arresta a Kat y la extraditan a su país de origen, que era Brasil. Allá en Brasil, Kat pues es juzgada también condenada por secuestro, por trata de personas, por manipulación y otro cargo más. Estas mujeres fueron devueltas a su país de origen con sus familias, y después de este hecho salieron como más de 20 mujeres a denunciar a Kat, diciendo que habían pasado por lo mismo, que también Kat les había robado el dinero, que las había manipulado emocionalmente y muchas cosas más. Su primer juicio fue en 2023
y ya para 2024 el juez la condenó a 8 años de prisión. Ella actualmente pues está en la cárcel y se dice que la defensa, según la defensa de ella, van a apelar porque esta mujer se declaró inocente. Ella dice que no es culpable de nada de esto, que no hay evidencias realmente que demuestren que ella sí cometió todo esto. Pero por el momento su historia sigue tras las rejas. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Así terminó la historia, una historia demasiado fuerte, y es que nos lleva a una reflexión en común que yo creo que todos nos hacemos, y es que no hay que creer nada de lo que pintan en las redes sociales, ¿sí? Vemos a muchas influencers que pintan una vida maravillosa. Muchas veces queremos esa vida, pero no sabemos qué lleva esa vida detrás realmente, quién es esa persona realmente o cómo se gana la vida. Es muy fuerte saber que esto pasa y que la trata de personas es algo del día a día, es el pan de cada día, pasa muy seguido, y que como por medio de las mujeres también se fomenta esto de la trata de personas. Es muy fuerte. Yo los invito y las invito a que no crean en todo lo que ven en internet, a estas invitaciones que les hacen a viajar a otro país. Si van a viajar, viajen acompañadas, traten de no viajar solas, porque realmente este tema de trata de personas es demasiado fuerte. Y pues a no creer todo lo que vemos en internet. Esta historia nos lleva a reflexionar muchísimo, a pensar muchas cosas, pero bueno, creo que el video estuvo bastante largo como para dar una reflexión más larga. Así que les dejo a ustedes para que opinen y comenten aquí en la cajita de comentarios. También le den me gusta al video, me apoyen y se suscriban al canal. Hay más videos como este tipo. Si quieren que hable sobre algún tipo de video o de casos, bueno, me lo dejan en los comentarios, yo los leo y lo haré con todo el gusto. Y bueno, así terminamos el video. Este fue el maquillaje de hoy. La verdad me gustó muchísimo. Siento que la cámara no muestra realmente cómo se ve en persona. Se ve demasiado lindo, se ve más potente los colores, pero logré lo que quería. Todo fue improvisado y realmente me gustó. Hay que seguir improvisando a ver qué sale. Así que nada, si les gustó este video, espero que activen la campanita de notificación para que les avise cada vez que suba video, y de paso me sigan en las redes sociales que aparecen repetidas veces en el video. Así que nada, nos vemos en un próximo video y gracias por estar aquí.